Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar viendo en unos pocos minutos algunas lecciones que tenemos ahí en la palabra en cuanto a nuestro caminar diario. Y hay una frase que está ahí en el versículo 13 al versículo 17, hay una frase que dice: sed santos. Cuando leemos esa frase, ustedes tienen ya ahí el pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, se van a encontrar una frase que habla de ser santos. Sed. No está esa frase ahí como si ustedes quieren ser santos. Dice, sed santos. Pero cuando leemos esa frase, como que la vemos como una palabra inalcanzable. Porque nos miramos a nosotros mismos y nos vemos pecadores, ¿verdad? ¿Quién no ha pecado en esta mañana? Yo pienso que todo el mundo bajamos la cabeza porque sabemos que hemos pecado, ¿verdad? De una manera u otra hemos fallado. No hay nada ni nadie perfecto en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos esta frase, nos hace sentir como que es inalcanzable. Es una frase que nos suena muy fuerte, especialmente en el mundo que estamos viviendo, donde hay una contaminación muy fuerte. Una de las cosas que me gusta de vivir en Senegal es que la contaminación ahí es diferente. En Senegal no se conoce la droga, no se conoce las extorsiones, no se conoce el homosexualismo ni lesbianismo. Y hoy día son palabras un poco fuertes hablarlas aquí, ¿verdad? En esta nación en que nos estamos desarrollando. Pero Senegal, no tenemos que andar con el problema de que dejamos el vehículo con las ventanas abiertas y corra para cerrarlo, porque es muy sano. Los niños corren por las calles y nadie está preocupado de que si se los van a robar. ¿Ya? Entonces, pero para el mundo en que vivimos aquí en Centroamérica y Suramérica y Norteamérica y Europa, es diferente la situación. Pero hay algo importante que nosotros necesitamos entender en cuanto a la santidad. Y es que la santidad está fundamentada en el temor a Jehová. Esa es una frase. La santidad está fundamentada en el temor a Jehová. Otra frase que escogí sobre este pasaje: la santidad es el fruto de una vida temerosa a Jehová. Dos frases capturadoras. La santidad está fundamentada en el temor a Jehová. No en el temor de los otros, no, en mi temor a Jehová. Y la santidad es el fruto de una vida temerosa de Dios. Yo me quedo con la segunda, la santidad. Estamos todos los que nacimos en Cristo, estamos todos llamados a vivir una vida en santidad. Eso no es para los más santulones, eso no es para el pastor, para los líderes, es para todo aquel que ha nacido de nuevo en Jesucristo. Amén. Bien, yo no necesito muchos amenes, hermano, pero de vez en cuando suelte uno, por lo menos, ¿verdad? Esto nos tiene que llevar, hermanos, y no es algo complicado. La vida de santidad
Cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, es porque Él conoce del material que nosotros fuimos hechos. El material del cual Él nos formó. Él no nos formó de un material religioso. Él no nos formó de un material denominacional. Él nos formó de su propia, de Él mismo. De Él mismo nos ha formado y nos ha hecho sus hijos. ¿Para qué? Para que seamos santos. El problema es que la palabra santo o santidad la confundimos con perfección. Y ya sabemos, los que han estudiado la palabra saben que cuando hablamos de santidad estamos hablando de apartados para algo especial, para lo mejor. ¿Recordamos quiénes éramos antes? ¿Cada uno se recuerda? Por muy poco pecador que usted y yo hayamos sido, porque algunos han nacido en el Evangelio y no se han apartado de ahí, su papá y su mamá los han instruido en la palabra, pues no han caminado mucho, pero hay pecado. Pues entonces necesitamos entender que el ser santos tiene que ver con apartarnos de todas las cosas que son malas. Y eso es lo que vamos a ver rápidamente. La santidad nos lleva a entender la importancia de fortalecer nuestro entendimiento. Lo vemos en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la palabra cuando dice ceñid vuestros lomos? Tiene que ver con prepararnos, con fortalecernos, con ajustar cosas espirituales a nuestra vida. Eso es lo que tiene que dar, eso es lo que da a entender, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el cristiano comienza a entender que le es necesario fortalecerse, entender la importancia de fortalecerse en el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando el cristiano comienza a entender que le es necesario fortalecerse en la palabra, que necesita instruirse en ella para de esa manera ser fuerte, estar bien sólido. Entonces, eso le va a permitir vivir una vida en santidad, en una vida agradable a Dios, en una vida apartada de lo que es malo. Hoy día tenemos un problema que los que nos llamamos o somos, a veces uno no haya qué palabra escoger, somos cristianos, nuestro diario vivir no está indicando que es un santo, no esos que están en las paredes, en las iglesias donde salimos, sino un santo de verdad, un santo que vive una vida agradable a los ojos de Dios. Y yo pienso que todos aquí tenemos que pensar un poquito en esto, ¿verdad? Porque a veces somos partícipes de las obras del pasado. Y no hemos tomado en serio lo que la palabra del Señor nos trata de animar y hacer entender de cómo debe de ser nuestro comportamiento. Entonces, en primera línea tenemos que la santidad nos lleva a entender la importancia de fortalecer nuestro entendimiento. En el mismo versículo 13, la santidad nos lleva a desear el caminar sanos y limpios. Como cuando usted viene para la iglesia o va para alguna fiesta, algún matrimonio,
usted y yo tratamos de ponernos un traje que esté limpio. Remendados, pero limpios, decía mi abuelita. ¿Se acuerdan? Los más viejitos como yo. Remendados, pero limpios. Ese traje tiene que estar limpio. Pues hermanos, el traje de la santidad es limpieza. Ahí el mismo versículo 13. Sed sobrios y esperad por completo. Sed sobrios, en esa palabra. Ser sobrios nos lleva a entender que debemos de estar sanos. Cuando hablamos de un borrachito, ese está ebrio, está fuera de control. Cuando hablamos de que esa persona ya el otro día ya está sobria, ya se le pasó la borrachera, se le pasó todo, hablamos de que es una persona que está sobria, está sana, está en buena condición. Es la idea de esta palabra. El cristiano tiene que vivir una vida sobria, una vida sana, una vida en la cual él pueda caminar tranquilamente, dando el testimonio que necesita dar en su comunidad, en su trabajo, en cualquier parte donde se encuentre. Entonces, encontramos que la santidad nos lleva a desear, hermanos, y no es solamente el decir, bueno, yo estoy sobrio, no solamente de caminar, sino desear. El problema es que muchas veces olvidamos esa cosa que sale de nuestro propio interior. Yo deseo hacer lo bueno. Y es por eso que cuando vienen las situaciones difíciles, fácilmente nos caemos a un estado de contaminación. La santidad nos lleva a esperar confiados en la manifestación de la gracia venidera. Ahí en el mismo versículo 13. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto tiene que ver en que cada día nosotros tenemos que tener presentes que pronto Jesucristo vendrá y su gracia vendrá con él y se manifestará con él mismo para que podamos estar por la eternidad con él. Su gracia será manifestada. Tenemos que esperarla. ¿Hay cristianos aquí? ¿Hay hermanos que esperan esa gracia del Señor? ¿La esperan o no la esperan, hermanos? Pues eso tiene que ser de continuo, eso tiene que caminar con nosotros. No solamente el de entender la importancia de fortalecerse en la palabra, no solamente en caminar de una manera sobria, una manera sana, sino de estar a la expectativa, estar esperando que la gracia del Señor Jesucristo viene pronto para bendecirnos, para llenarnos, para estar con Él por la eternidad. Eso tiene que caminar. Eso nos lleva entonces a que cuando estamos frente a las dificultades, cuando estamos frente a las tentaciones, nosotros vamos a tener autoridad y vamos a tener firmeza para no entrar en la contaminación que el mundo está ofreciendo ahí afuera. Hoy es muy fácil decir, bueno, es que todo el mundo hace eso. Pues, ¿qué voy a decir yo? No, tenemos que tener una posición bien establecida, bien ceñida en nuestra vida espiritual. Por eso habla
de ceñir los lomos. Tenemos que ceñirnos la palabra, tenemos que ajustarla para que cuando vengan las situaciones complicadas, cuando vengan esos momentos donde tenemos que sacar la casta, no de campeones, sino la casta de santos. ¿Entienden, hermanos? La casta de santos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué material estamos hechos? Algunos expresan, es que es muy difícil ser cristiano, hay tanta complicación, tanta tentación, es muy fácil contaminarse, hay mil razones. Pues yo le digo que no, hermanos. Y por último quiero terminar con el versículo 14. La santidad nos lleva a ser partícipes en la obediencia. Y es que ahí descansa todo. La obediencia. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes sí podíamos caminar por esas veredas tenebrosas, porque estábamos en la ignorancia, pero hoy es diferente. La palabra del Señor nos ha resplandecido, el evangelio nos ha resplandecido. Conocemos la verdad, conocemos lo que es bueno, conocemos lo que es malo, ¿sí o no? Conocemos. Sabemos que mentir es malo. ¿Por qué va a mentir? Si sabemos que es malo. ¿Por qué voy a mentir? Sabemos que robar unas monedas es malo. ¿Por qué voy a robar? Y todos los pecados que están clasificados o expuestos en la palabra, ya los conocemos, vivimos, es más, ni tuvimos que venir ahí a la palabra para entender qué pecados eran malos. Es que en esos pecados convivimos por años y por años. Y cuando Dios nos rescató, cuando Jesucristo nos libertó, fue cuando salimos de la oscuridad y encontramos lo que era bueno. Entonces, termino con esto. ¿Qué es lo que se necesita? Según este pasaje 14, según el versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué es lo que se necesita? Obediencia. Obediencia. Si usted y yo desobedecemos, nadie tiene la culpa. El pastor, ni el evangelista, ni nadie tiene la culpa. Quien tenemos la culpa somos nosotros. Si hoy le estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, somos nosotros, somos unos desobedientes. No debemos de participar con las obras del mundo. Hermanos, con Dios no hay a medias, es de una sola postura. Puestos de pie, hermanos. Nos vamos de aquí entendiendo que la santidad depende de nuestra obediencia. ¿Puede usted levantarse en la mañana y decirle al Señor, soy santo? Y usted puede echar un vistazo y usted puede responderse a sí mismo, soy santo porque soy obediente a la palabra de Dios. Y nadie más que usted y yo podemos expresar esto. Nadie más. Nadie más. Porque nos conocemos. Dios, gracias por este tiempo que me has permitido junto con mis hermanos
entender un poquito de tu palabra y acercarnos a ver que todo lo que tú nos dices y nos expones como mandatos los podemos cumplir, porque no ha sido nadie fuera de ti quien nos ha ordenado hacer esto y nos ha capacitado y preparado. Fuiste tú, Señor. Te agradecemos que nos das ánimos para que cada día, en cada momento, nuestra obediencia sea 100% para continuar este peregrinar en la vida que nos espera. Bendice a mis hermanos y permíteles cada día ser obedientes y apartarse de toda contaminación para que tu bendición sea de continuo en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.